El río de la memoria, con Yanko Durán. Las momias de Galipán o el misterioso Dr. Canje, una leyenda caraqueña. Texto, narración e interpretación, Yanko Durán. Debes hacerlo, Amalí. Es mi voluntad, Amalí, es mi voluntad. Amalí Baseman, la enjuta ama de llaves de la hacienda Buenavista, posa una de sus enormes y pálidas manos sobre la frente sudorosa del desecado enfermo que yace encogido cual oruga en el lecho descomunal. Con voz todavía pujante, a pesar de su estado y de su edad, que resuena fúnebremente en la espaciosa habitación forrada de cortinajes negros, repite: «Es mi voluntad, Amalí». La enfermera niega con cansados movimientos de cabeza y un destello de súbita ira alumbra el cadavérico semblante del científico. ¡Lo harás! ¡Lo harás, Amalí Baseman, porque no te atreverás a contrariar a tu pariente moribundo! Las huesudas manos de la enfermera suben hasta su marchito rostro como para esconder un destello de resignación. Su esmirriado y poco femenil cuerpo comienza a estremecerse con un asomo de llanto. El hombre larva parece fruncirse más en la cama solitaria hasta semejar una escalofriante masa informe en la cual sólo destacan las pupilas amarillentas y grandes como pepas de mamón. Después se va estirando, como si acabara de enterarse de que aún conserva algún dominio sobre sus músculos, y su mirada comienza a vagar por la habitación con pasos nostálgicos. Los ojos del agónico parecen dos carbones mortecinos, la voz un gorgoteo amodorrante. Amalí, mi querida y fiel Amalí, ¿qué te ocurre? ¿Te asustan ahora los difuntos después que has lidiado con ellos toda tu vida? ¿No has sido mi más eficaz ayudante todos estos años? ¿No hemos convenido secretamente en que hay una manera de burlar a Atropos, la tercera parca? ¿Un modo de aferrarse a la eternidad? Las enormes pupilas del viejo médico se cierran un momento. Los labios cenicientos se esfuerzan en un amago de sonrisa. ¿Te acuerdas de José, nuestro feo y leal sargento guardián, prima Amalí? Se acordaba. Claro que se acordaba. Todas las mañanas, al salir al huerto a regar y recoger los vegetales, lo veía clavado en su viga en el frente de la casa, rígido y ceroso, con su uniforme descolorido y su kepis apolillado, la enorme carabina en las yertas manos, atento
desde las penumbras de sus ojos sin brillo a los esporádicos visitantes de la mansión enclavada entre las brumas y las breñas de Punta de Mulatos y el Picacho de Galipán, en el Guaraíra Repano de los naturales y el Cerro El Ávila de los cristianos de Caracas. Se acordaba, claro, sí, fue en el año 1869 que su primo Gottfried Canoch, el doctor Canoche, como le decían los lugareños, había traído a casa, amarrado a una mula, el cadáver del sargento José Pérez, todavía con su flamante uniforme de soldado de la Guerra Federal, informando que había muerto de neumonía 4 horas antes, e inmediatamente lo había trasladado a su laboratorio, al fondo de la mansión. Desde entonces, a Amalie le parecía que el silente guardián iba a volver hacia ella su grotesco rostro de soldado mulato para burlarse de su condición de enfermera de sombras. Gottfried Canoche abrió los ojos y pareció leer el pensamiento de su prima paisana alemana. Amalie, por favor, debes hacerlo. ¿Entiendes? Tienes que hacerlo, ordenó, apelando al resto de autoridad que pudo evocar en su mente ya agónica. Preparé 2 medidas. Una es tuya, para cuando sea el momento. No me falles ahora, querida prima. Y su voz se fue diluyendo, hasta hacerse un definitivo estertor. Por favor, Amalie, continúa la tradición, Canoche, por favor. El resuello se extinguió. El bulto informe pareció confundirse, diluirse en la cobija color cacao maduro. Amalie Weissman puso frente al casi etéreo rostro de su primo y patrón el pequeño espejo que estaba en la mesita. El cristal no se empañó. El doctor Gottfried Canoche estaba muerto. Entonces, mientras hacía los preparativos para empezar a satisfacer la férrea y última voluntad del científico, fue rememorando los detalles de la venida y estancia de la familia en esta tierra tropical, amable y receptiva, calurosa y sensual, tan distinta de su Baden natal. Gottfried Canoche, doctor en medicina e investigador acucioso, había llegado desde Alemania al puerto de La Guaira 61 años atrás, en 1840, y tras establecerse en el mismo vecindario, mandó a buscar a su esposa y a sus 2 primas, las hermanas Josefina y Amalie Weissman, quienes contaban con 10 y 2 años de edad respectivamente. Una colonia de alemanes establecida en La Guaira había contratado al doctor Canoche porque en Caracas solo existían 2 médicos sangradores y todos los guaireños acogieron con calor y agradecimiento al taciturno pero eficaz médico catire que luchó con denuedo contra la epidemia de cólera que azotó al país entre 1845 y 1856.
Con el correr de los años, Gottfried Canogge comenzó a experimentar con los cadáveres no reclamados en el Hospital San Juan de Dios del Litoral, del cual fue cofundador y donde ejercía su profesión. También atendía en su residencia a pacientes sin recursos, a quienes, junto con el récipe para la botica, les regalaba el importe del mismo. Amalie recordaba vivamente la mudanza desde la morada de La Guaira hasta la hacienda Buenavista, en las alturas de Galipán, 40 años atrás, cuya casa principal, de altos techos y recios y amplios muros, evocaba las viviendas de la montañosa y húmeda Selva Negra. La residencia fue construida por indicación del mismo Canogge y los materiales fueron subidos trabajosamente a lomos de mulas y burros desde La Guaira. Amalie había querido como a una hermana a la callada Anna, la hija del matrimonio Canogge, casi de su misma edad, quien habíase casado muy joven con un paisano, Herr Henry Müller. También amó secretamente al hermano del médico, Herr Wilhelm, llegado tiempo atrás para encargarse de la administración de la hacienda, pues aquel estaba íntegramente dedicado a sus pacientes y a sus estudios biológicos sobre los seres humanos. Sí, ella se acordaba, de todo se acordaba. Del denuedo con que trabajó su primo en la guarnición militar de La Guaira, tanto así que el presidente Guzmán Blanco lo condecoró en el año 1883. También de que nadie en la casa había extrañado la partida de retorno a su Alemania natal de la esposa del investigador, quien alegó problemas de salud incurables por la ciencia de su marido. Pero la enfermera sospechaba que la soledad y el aislamiento a que la condenaba la vida en la hacienda fueron las causantes de su depresión. Un lluvioso amanecer, casi sin aviso previo, la callada Frau Canogge abandonó Buenavista a lomos de caballo con 3 mulas cargadas de equipaje y no regresó jamás. A todos los demás también les tocó la hora de marcharse, por turnos. Con un suspiro de resignación, la devota Amalie Weissmann trasvasó el oscuro líquido, una disolución inventada por el doctor Canogge a base de cloruro de aluminio y plantas salvajes de la selva avileña, de la probeta a la jeringa, y acto seguido, venciendo sus últimos escrúpulos, inyectó la yugular de su recién difunto patrón. Luego guardó cuidadosamente la última dosis del preciado suero, aquella que estaba destinada para sí misma. En la noche del mismo día, 2 de enero de 1901, la cansada Amalie, como de costumbre, sirvió la cena en el lujoso y recargado comedor de estilo germano de la hacienda Buenavista y luego, también como siempre, se dispuso a retirarse a descansar. Se despidió en voz alta de Anna, de Herr Heimbel, de Sveta Josefina, de Herr Wilhelm. En su garganta tembló un sollozo apagado al mirar al dueño de la casa. Después salió rumbo a su habitación, atravesando el fastuoso salón presidido por el retrato ecuestre tamaño natural, espada en mano y con uniforme militar de gala del emperador Guillermo I de Alemania, mientras en el comedor se enfriaba la cena que amanecería intacta, porque todos sus comensales estaban muertos, rígidamente sentados alrededor de la mesa, tal como lo pidiera el doctor Canogge, con sus vísceras y órganos incorruptos, preservados
por el líquido de su invención. Embalsamados. Texto, narración e interpretación, Yanko Durán. El río de la memoria, con Yanko Durán.